¿Qué onda, gente de YouTube? Bienvenidos a otro video de Wars Canal, y aquí les tengo un nuevo video unboxing. Esta vez compré la película en Blu-ray de Dunas o Dune, película dirigida por David Lynch, que ya he estado buscando desde hace bastante tiempo. Esta película fue muy polémica, sobre todo en cuanto a lo que fue la adaptación, y la verdad es que la estaba buscando más que nada en esta edición mexicana, ya que viene supuestamente en edición especial, aunque tiene el mismo contenido y la misma calidad que la edición de Blu-ray en Estados Unidos. Entonces pues vamos a hacer un unboxing y vamos a ver qué tal está esta edición. Bien, pues vemos lo que es la portada, la cual me parece bastante interesante. Vemos aquí un sello que nos dice edición especial. Vemos una frase: un lugar más allá de tus sueños, una película más allá de tu imaginación. Y vemos a ciertos personajes en la portada, entre ellos está el protagonista, un villano y también pues personajes secundarios. También vemos naves y un planeta en la parte de atrás. Vemos el título Dunas o Dune en inglés. Y pues esta era la única copia que había, y por eso está un poco, digamos, rota de estas partes de abajo. De igual manera aquí digamos que tiene como un tipo de mancha, pero aún así es una edición que quería comprar hace tiempo y por eso elegí esta edición más que nada. Vemos en la parte izquierda que dice Dunas, el sello de Videomax que es la que lo distribuye, una pequeña imagen igual a la portada. Y en la parte de atrás vemos la sinopsis, ciertas imágenes, y vemos aquí los idiomas y características especiales. Está en inglés 5.1, 2.0, subtitulado en inglés español. Y vemos digamos que los extras: el mundo en miniatura de Dunas, el diseño de Dunas, efectos especiales, escenas borradas, diseños de vestuario. La duración es de 137 minutos aproximadamente. Bien, pues vemos aquí el disco, el cual es igual que el de la portada. La verdad es que esta imagen me parece bastante photoshopeada, pero bueno, es la que eligieron. Es un poco mejor la portada de Estados Unidos. Y vemos la parte de atrás, la cual es una escena bastante interesante, ya casi al final de la película. Es bastante interesante porque vemos a ciertos personajes y un escenario bastante curioso. Y pues esta es la edición de Videomax de la película Dune o Dunas. Bueno, gente, pues como les cuento, esta película la quería comprar ya hace bastante tiempo. De hecho, la había visto en la tienda Mega exactamente hace un par de años, cuando compré la película del Dragón Rojo y Memento. Casi compré esta película, pero decidí comprar Memento, lo cual me pareció una mala decisión, ya que es una película que me fascinó. Pero sabía que Videomax había distribuido esta película aquí en México. Entonces traté de buscarla en varias sucursales hasta que la encontré en Sanborns. Y ahora que hubo una promoción de 60% de descuento, me salió bastante barata. La verdad es que es una película que tiene una historia realmente enorme en cuanto a producción y también en cuanto a tema personal. Así que pues les voy a platicar un poco de esta película. Bueno, gente, pues Dunas es una película que tiene una historia bastante enorme de cómo se hizo. Más que nada porque fue bastante difícil a la hora de producir y hacer la película. Está basada en un libro del mismo nombre, Dune, que tiene por lo menos unas 6 secuelas más o menos. Y pues esta película, digamos que ya se intentó hacer hace bastante tiempo, mucho antes de que saliera esta versión. Un muy interesante director, Alejandro Jodorowsky, que bueno, muchos lo conocerán por ser un director muy místico, muy excéntrico, trató de adaptar esta película a su modo. La verdad es que la propuesta que él daba era bastante interesante, en la cual nos trataba de mostrar un tipo de viaje o una odisea en el espacio, literalmente mística, espiritual, algo bastante curioso, fuera de lo común de lo que era el cine. Entonces el director tenía algo así como que la idea de hacer esta adaptación, y entre ello se planteó mucho la idea de poner a varios artistas en aquel entonces muy conocidos y que ahora se conocen como personas bastante famosas del medio. Por ejemplo, en cuanto a los actores, iba a haber bastantes. Estaba entre ellos Orson Welles, que iba a ser el villano principal, y de hecho hay una historia muy curiosa de cómo lo convencieron para hacer la película. También iba a estar este otro actor que encarna a Bill en la película de Kill Bill. No recuerdo muy bien su nombre, pero él iba a ser uno de los personajes principales. También el hijo de Alejandro Jodorowsky iba a ser el protagonista,
con un papel de un niño bastante joven, 12 años me parece. Y también iban a aparecer otros grandes famosos, por ejemplo Mick Jagger, el de los Rolling Stones, iba a aparecer en la película vestido de mujer, según recuerdo. También iba a estar Salvador Dalí, el pintor, uno de los grandes artistas de todos los tiempos. Iba a ser un papel un poco secundario, pero de igual manera iba a ser algo bastante inusual, digamos, verlo actuar. Y también en el soundtrack iba a estar nada más y nada menos que Pink Floyd, haciendo digamos, el tema principal y los temas de la película. Y en cuanto a arte iban a estar bastante artistas, por ejemplo, el que iba a diseñar los villanos, creo que era J. Giger, que es el que nos trajo el alien, el xenomorfo, de la película de Aliens obviamente. Y pues la propuesta era enorme. De hecho, la película se pensaba que iba a durar unas 12 horas. Bueno, un poco más, creo que 19 horas. Y pues iba a ser algo muy diferente. La gente no iba a ver una película de 19 horas. Claro que no, eso es una locura. Entonces hubo bastantes peleas en cuanto a adaptar la película. Se hicieron bastantes storyboards, artes. De hecho hay un libro recopilatorio de todo eso. Y al final la película no se pudo hacer debido a que el director era muy exigente. Alejandro Jodorowsky, digamos que como es un tipo bastante inusual en cuanto a lo que es el medio del cine, él hacía películas muy extrañas, como que muy incomprensibles. Pues digamos que se fue desmoronando esta película poco a poco hasta que se quedó simplemente con la idea de hacer una adaptación de Dunas, y pues la versión de Jodorowsky se perdió con el tiempo. Eso sí, hay un documental muy bueno que se llama Jodorowsky Dune, que se lo recomiendo si quieren saber un poco más de esa historia. Y ya al pasar de los años se pensó y se barajeó a muchos directores para hacer la película. Entre ellos estaba nada más y nada menos que Ridley Scott. Estuvo a punto de hacerla, pero se comprometió a filmar la película de Blade Runner en ese tiempo, entonces él no la pudo hacer. De una manera rápida los productores pensaron en otro director, y pues estaba David Lynch, que había hecho en aquel tiempo Cabeza de Borrador, me parece. También había hecho esta otra película, El Hombre Elefante, y lo pusieron a hacer esta película. Entonces digamos que la película ya se puso en marcha, se dirigió en parte aquí en México, creo que en Durango. También hubo mucha producción mexicana en cuanto a artistas, en cuanto a efectos visuales, etcétera. Y pues al final la película se hizo. El mismo Jodorowsky vio la película y le pareció buena idea de que este director David Lynch la dirigiera. Dijo, bueno, pues es el más digamos capaz de hacer la película, es el más apropiado, entonces creo que va a ser una buena adaptación. Pero al final no le gustó nada esta película, y así pasó con muchas personas. Muchos no les gusta esta película debido a que es un poco, digamos, fuera de lo común a lo que fue en aquel entonces Star Wars, por ejemplo. O también esta otra película, Odisea en el espacio, o incluso esta película de Star Trek. Entonces fue algo bastante extraño. Entonces la película, digamos que no fue la gran cosa, no cautivó tanto al público. En aquel tiempo ya había salido películas como por ejemplo la trilogía de Star Wars, que digamos dio una enorme potencial a lo que fue el cine de ciencia ficción. Esta película simplemente se quedó como una de las tantas sagas que digamos pudo haber sido exitosa, pero al final simplemente se quedó allí en su año. Después se hizo una versión para televisión extendida, me parece, pero David Lynch no quiso saber nada de esa versión debido a que él odió esta película. Hubo mucha editación en cuanto a los cortes. Originalmente duraba como unas 3 horas, me parece. Esta versión dura como 2 horas y algo. Y la verdad es que fue bastante polémico lo que fue esta película. A los tiempos de hoy, digamos que se hizo una película de culto. Los efectos visuales envejecieron de una forma fatal, pero la película se le recuerda más que nada por su arte, por su estilo, etcétera. Y bueno, la película guarda muchos datos curiosos. Por ejemplo, esta película, antes de ser propuesta por David Lynch, le propusieron hacer la película de El Retorno del Jedi, pero él la rechazó por hacer esta película. También el soundtrack lo compuso el grupo Dodo, si mal no me equivoco, que era un grupo muy conocido en aquel entonces, actualmente también. Este actor que ven aquí es Sting, un cantante en aquella época. Y esta actriz que ven acá apareció en la película de Blade Runner, creo que era una de las protagonistas. También aparecen ciertos actores famosos, y pues es una película llena de, digamos, curiosidades bastante interesantes. De nuevo, reitero, se filmó en México, aparecieron actores muy famosos.
en la actualidad que en aquella época eran, digamos, pues desconocidos. Y la verdad es que es una película que, digamos, guarda mucho de eso, mucha curiosidad. Entonces pues ahorita les voy a platicar cómo fue mi primera experiencia al ver la película. Bien, pues la primera vez que vi esta película fue en casa de unos parientes, fue como en el 2012. Iba a ir a San Diego Comic Con, pero en ese momento me quedé en Tijuana, que prácticamente está bastante cerca. Entonces miré que tenía una copia de esta película, y al saber la controversia de toda la historia que pasó esta película, de filmarse, etcétera, decidí verla. Y la verdad es que mi opinión es bastante interesante, porque yo cuando la miré no me pareció la gran cosa. De hecho me pareció una película bastante pesada, pero le faltaba mucho ritmo a esta película. Los efectos no me convencían, la historia pues no la entendía del todo, y las voces cuando los personajes hablaban demasiado despacio y demasiado bajo. Entonces no comprendí del todo la película, me sorprendió haberla terminado, y pues simplemente mi opinión quedó como una película que comprendí porque no fue la gran cosa, porque no fue tan grande como se esperaba. Y pasó el tiempo, entonces fui acordándome de la película varios meses después, incluso creo que un año pasó cuando la volví a ver de nuevo con mis familiares. Y la película me convenció un poco más, más que nada por la historia que tenía detrás y también por ciertos datos que después descubrí. Me convenció un poco más, solo un poco, y después al siguiente año, ya como en 2014 o 2015, de nuevo la volví a ver con mis parientes, y así hasta la fecha de hoy. Es decir, cada vez que voy con estos familiares la miraba, y al final la película me terminó gustando. No sé por qué, pero me terminó fascinando la película. Tal vez es por la historia que tiene, y también creo que lo que más resalta, lo que más disfruto es la atmósfera, tanto lo que es, digamos, decorado que tiene, el arte en verdad es bastante genial. La historia a la actualidad la comprendo, no al 100%, pero se podría resumir entre dos casas, dos reinos se podría decir, que están peleados debido a que quieren gobernar un planeta. Este planeta habita un tipo de petróleo como una especia, y digamos que el que controla esa especia controla, digamos, lo que es el universo, o por lo menos en ese universo. Y allí existe una tribu de, digamos, personas que creen en una profecía donde un Mesías los salvará y los librará. Entonces en este planeta también hay gusanos, y hay un emperador detrás de esto, un tipo de conspiración. Es una historia que se podría resumir así, pero es un poco más complicada. A mí me gusta, la verdad. De hecho, lo que tiene la historia es que es más que nada como un tipo de traición, algo muy shakespeariano, y creo que ese es el elemento que más disfruto de la película. En resumen, tal vez esta sea una de las pocas películas de ciencia ficción que considero mis favoritas. No recuerdo alguna que otra película favorita que sea del mismo género, pero esta la verdad es que la disfruto mucho. En verdad es una película que pasando el tiempo le fui agarrando cariño, y la verdad es que me pareció realmente fascinante lo que es el universo. Espero y haya nuevas versiones de esta película, o bueno, de la historia. Según tengo entendido, hay dos versiones para televisión, una con este actor James McAvoy, y pues la otra creo que es inspirada en el mismo libro Dune, el primero. Entonces es una historia muy extendida, como digo, son 6 libros, entonces espero y hagan un tipo de nuevo, digamos, mundo cinematográfico de este tipo de historia. Entonces gracias gente por el video, la verdad es que este comentario fue bastante largo, pero lo quería dar, y espero y hayan disfrutado el unboxing. También les mando un cordial saludo a todos mis suscriptores, y nos vemos hasta un próximo video. Chao.